Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Astrológico y el día de hoy vamos a hablar sobre Mercurio retrógrado. Esta vez tengo la intención de que sea un poco diferente, que tenga otro propósito, que no sea solo aprender qué significa a nivel de astrología, sino aprender un poco de cómo podemos aprender de Mercurio retrógrado, cómo podemos incluir ciertas cosas que nos está enseñando en nuestro día a día para tener un poquito de mejor relación con uno mismo y también con las cosas que nos rodean, ¿no? Como que aprender a descansar, aprender a respirar, aprender a frenar un poco. Y por eso quise invitar a alguien experto en lo que es el mindfulness, en lo que es la meditación, que bueno, todo su contenido prácticamente yo siento que es súper Mercurio retrógrado desde este punto de vista y que él da muchos talleres y cursos sobre cómo aprender a, digamos, frenar, todo lo que tiene que ver con bajarle dos a la energía, al ritmo de vida acelerado, todo ese tipo de cosas. Está súper genial, así que vamos a invitarlo porque tenemos mucho de qué hablar. Hola, Hola Kat, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? También contento, muy No, feliz de estar en esto. sí, estoy muy feliz de que estés aquí porque sé que vamos a hablar de cosas súper geniales y llevo bastante tiempo queriendo hacer un live de este tipo, de este contenido, porque siento que incluso sé que a muchas personas les va a funcionar, pero que yo particularmente quería compartirlo porque quizás uno como astrólogo no sabría a veces cómo ayudar a las personas en estos temas, porque saber de astrología no es ser psicólogo, no es saber de mindfulness, no es simplemente es conocer, traducir esos símbolos que vienen siendo los planetas, etcétera. Y a veces necesitamos como que ayuda de otras personas para poder mejorar la vida de otros, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí. Y bueno, primero antes de entrar en el tema como tal, me gustaría conocer un poco más de ti y saber cómo entraste en todo esto de mindfulness, de la meditación, cómo lo descubriste, por qué decidiste dedicarte a esto, a la escritura también, que veo que también lo hacen. Sí, yo en realidad estudié mercadotecnia y por muchos años me dediqué a la creatividad publicitaria. Era redactor creativo, director creativo en agencias de publicidad. Y mientras estaba trabajando en el mundo creativo, me encontré con un libro que me introdujo a algo que hoy se conoce como minimalismo, el estilo de vida minimalista, y ese libro pues resonó mucho conmigo, empecé yo a interesarme por tener un estilo de vida simple y digamos que esa fue mi puerta de entrada a todos los temas que tuvieran que ver como con, no sé, introspección, crecimiento personal, etcétera. Y dentro de todas las prácticas recomendadas para tener una vida más simple, una que veía con bastante frecuencia y que resonaba mucho conmigo era la de mindfulness y de la meditación. Entonces, digamos que del minimalismo me fui al mindfulness, a la meditación, empecé a meditar por mi propia cuenta, empecé a leer un poquito, a instruirme y poco a poco fui cultivando la práctica de la meditación mindfulness, el hábito de meditar todos los días. Esto realmente para mí fue un cambio muy profundo en la forma en la que me relaciono con mis pensamientos, con mi mente, con la realidad, con mi cuerpo. Y a partir de ahí, y dándome cuenta de lo importante que era en mi vida y lo importante que es en general para la vida de las personas la atención, decidí formarme como facilitador. Entonces ahora ya son varios años, ya tengo 7 años meditando y practicando todo lo que tiene que ver con mindfulness, incluso con budismo, y 5 años enseñando a otras personas. Qué bonito. Me encanta, porque algo que me llamó mucho la atención, porque yo, bueno, lo primero que te pedí fue ver tu carta natal, ¿no? Como que yo quería ver, bueno, seguramente es una persona bastante tranquila, una persona bastante... Eso es lo primero que yo pensé cuando yo vi tu contenido, pero obviamente no. Como que hay algo allí y es algo que yo incluso vi en tu contenido que siempre compartes cosas como, que te lo digo yo, que también soy una ambiente ansiosa, ¿no? Eso siempre lo veo por ahí y es algo que desde el punto de vista, por ejemplo, empático, me parece increíble porque creo que uno conecta más con alguien en el caso de tener, por ejemplo, una mente inquieta o ser ansioso, cuando alguien que te lo enseña es alguien que también pasó por allí.
Entonces, siento que tu carta dice mucho de eso, por eso me llamó mucho la atención que tú eres Sol Géminis, tienes 3 planetas en Géminis y ascendente Sagitario, que a lo mejor no sabrás tanto a profundidad qué significa, pero prácticamente Géminis es el signo de la comunicación, es el signo de los pensamientos, de hacerse preguntas y querer preguntarle a otras personas, es investigar y querer, ¿sabes? Siempre buscar respuestas a algo, de tener una curiosidad activa constantemente. Y generalmente digamos, se le atribuye a personas muy ansiosas porque siempre están pensando y no logran como que parar, ¿no? O darse un espacio. Y por otro lado, bueno, Géminis es un signo de elemento aire. Y yo justamente el elemento aire lo conecto mucho con todas las cosas que son aire, el viento, la brisa y la capacidad que tiene el viento de convertirse en huracán en cualquier momento. Y que justamente si lo trasladamos a las personas y los pensamientos, justamente nos podemos volver nosotros un huracán también y eso marea, ¿no? Entonces justamente me llamó mucha atención tanta energía de Gemini, cómo llegó al mindfulness. Y creo que es eso, creo que lo estaba conversando con una amiga, creo que justamente a personas que tengan mucha energía de aire, por ejemplo, les puede generar como un evento muy importante en su vida el hecho de descubrir cómo calmar la mente, ¿no? Porque justamente siempre está en movimiento y que quizás a otras personas que quizás siempre han meditado toda su vida o siempre han sido personas muy tranquilas, cuando le preguntas, "Ay, ¿cómo haces tú para calmar tu mente?", la persona, no, sí, yo hago esto y esto, como que sin nada. Y para ellos quizás no es un evento, digamos, importante, canónico, de despertarse el hecho de descubrir que sí puedes calmarlo, pero que te llevó tanto tiempo lograrlo, ¿no? Entonces creo que eso fue más o menos lo que te pasó. Me pasó algo un poco distinto, pero sí, sí coincido con lo que dices, porque a mí lo que me pasó es que yo toda mi vida me consideré a mí mismo una persona tranquila, o sea, yo no veía la ansiedad dentro de mi panorama interno. Incluso yo llegué en ocasiones a decir, es que yo practico mindfulness, pero yo no tengo realmente una mente ansiosa, pero con el tiempo y con la práctica y con la autoobservación descubrí que en realidad estaba tan ensimismado y tan en automático que ni siquiera era capaz de reconocer y de aceptar esa mente ansiosa, esa ansia. Entonces, a mí lo que me pasó es que dentro de mi propia práctica me descubrí de esa manera y me pude ver así. Y fue a partir de ese momento que para mí fue muy revelador y también, como tú dices, mi comunicación hacia mi audiencia o hacia las personas que conectan con mi trabajo también cambió y se volvió más honesta porque casi como me declaro, hey, yo también en verdad, genuinamente también me relaciono con una mente así como muy aire, como dices. Sí, 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 totalmente, me imagino. Es que sí, creo que algo muy de aire, y que bueno, ahí podemos ya entrar en el tema de Mercurio, es la habilidad de poder generar una conversación con otra persona. ¿Qué te gusta a ti? A mí también me gusta esto. ¿Y qué piensas tú de esto? ¿Qué opinas tú de esto? Ese tipo de cosas vendría siendo en el mundo de la astrología una característica del elemento aire y por lo tanto de Mercurio. Ahora, cuando ya hablamos de Mercurio como planeta, como un punto, digamos, de nuestra psique, un punto de sí, como de nuestra personalidad, tiene específicamente que ver con los pensamientos. Entonces, bueno, imagínate, cada persona puede tener un Mercurio diferente, un signo diferente, y ahí explicaría su estilo de pensamiento, su estilo de comunicación, etcétera, ¿no? Y justamente Mercurio retrógrado es un tema que a mucha gente le da mucho miedo por toda digamos, la información tergiversada que hay siempre en las redes sociales, que incluso genera este tema de hasta cuándo se va a acabar Mercurio retrógrado o por culpa de Mercurio retrógrado, ¿no? Y en realidad se está como rechazando una energía que nos está enseñando bastante, porque si justamente, imagínate, Mercurio retrógrado ocurre 3 veces al año y eso es un efecto óptico que hay que se ve desde la Tierra, como que si el planeta estuviese andando hacia atrás. Y los astrólogos lo que hacemos es interpretar eso, ¿no? Y la interpretación que se le da es que realmente la idea es pausar. O sea, son 3 épocas al año o 4, dependiendo porque no es tan exacto, para calmar. Porque justamente hasta el mismo Mercurio sabe
la forma en cómo nos podemos enredar con los pensamientos y con nuestra propia mente. Y justamente significa eso, lo que nosotros nos decimos todos los días, la comunicación que tenemos con nosotros mismos, las palabras que usamos, el tono de voz que usamos, todo eso tiene que ver con Mercurio. Entonces, cuando está retrógrado, es como la invitación a vamos a bajarle dos, vamos a descansar porque ya basta, ¿no? Como que si no te encuentras contigo mismo, ¿cómo sabes que no estás en automático? ¿Sabes? Todo ese tipo de temas es justamente Mercurio retrógrado. Y bueno, uno de los temas astrológicos que a veces, por eso es que la gente le tiene idea, es cuando dice es que si no te enfocas, por ejemplo, no estás ahorita en este momento con tus pies en la tierra, que andas como quien dice en la luna, imaginando, soñando, recordando siquiera, es cuando ocurren las torpezas, ¿no? Que literalmente o chocan los autos, que parece que la gente dice, ay, le tengo miedo a Mercurio retrógrado porque voy a chocar. Ok, pero la idea no es que choques para que veas que por culpa de Mercurio retrógrado, la idea es que ponte entonces un poquito más lento, analiza más, observa más, porque por estar distraído, por estar pendiente de otras cosas, es que ocurren esas torpezas en el plano ahorita en el que estamos, ¿no? Entonces es como, por eso quería invitarte a ti, porque justamente de eso tú hablas en tu contenido, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece muy cierto lo que dices de cómo la realidad o nuestra interpretación de las cosas depende mucho de cómo es nuestro estado mental, ¿no? Entonces, si tenemos un estado mental de presencia, de, de calma, realmente podemos ver con más claridad lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y viendo con claridad, podemos justamente, pues, no, ni siquiera quiero decir la palabra prevenir errores o accidentes, sino más bien eh, estar presente con lo que está ocurriendo momento a momento para atender y responder cualquier situación con total entereza. Porque lo que suele ocurrir es que atendemos muchas situaciones a la vez, las atendemos a medias, las atendemos con una mente dispersa, las atendemos en automático, las atendemos a partir de una expectativa, de una autoexigencia, de una prisa casi inconsciente, automática. Entonces eso, pues me parece que resuena con hablabas de que el aire se puede convertir en un huracán, a mí me suena como más bien como un remolino, ¿no? Entonces somos como un remolino de aquí para allá, taca, 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 y causando efectos en nuestro entorno y en nosotros mismos, y lo que el remolino necesita hacer es pausar y convertirse en una brisa, ¿no? Entonces lo que queremos es aprovechar estos momentos, o yo diría toda la vida, para entrar en contacto con la brisa que somos, con el aire eh, suave y gentil que puede como tocar y permitirnos ver la vida con ojos de admiración, de belleza, de contemplación. Sí, totalmente. Sí, justamente una de las preguntas que yo tenía aquí es que quizás nos explicaras un poco realmente qué es el mindfulness. Bien, mindfulness se puede definir de muchas maneras, pero podríamos decir que es la capacidad de prestar atención a nuestra experiencia del momento presente con una actitud libre de juicios, interpretaciones, expectativas, narrativas. Entonces, con esa contemplación, digamos, clara y atenta, podemos tomar conciencia del cuerpo, ¿no? Tomar conciencia de que tenemos un cuerpo, estar en contacto con las sensaciones del cuerpo, sin juzgar, sin analizar, solamente realmente habitando. Podemos tomar conciencia de los sentimientos y de las emociones, de igual modo, sin rechazarlas, sin dejarnos dominar por ellas, simplemente reconociendo que están ahí. Podemos tomar conciencia en el momento presente de nuestros pensamientos, de nuestra actividad mental, ¿no? Y poder colocarnos en una posición así como de observador de nuestra mente, y finalmente tomar conciencia de la realidad, ¿no? De cómo las cosas están constantemente cambiando, de cómo todo lo que existe en realidad es interdependiente y surge de manera conjunta con un montón de causas y condiciones, ¿no? Entonces, con esta observación, con esta atención plena a cuerpo, sentimientos, pensamientos, realidad,
podemos crear un espacio en nuestra vida para realmente estar con la vida sin que ésta nos esté como arrastrando, ¿no? Sino que hay un estado de espaciosidad que nos permite, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Una mente agitada, una mente ansiosa, yo puedo generar este espacio para darme cuenta de que esa mente está ansiosa, no juzgarla y poder atender a esa ansiedad y poder abrazarla y poder estar ahí para mí y para la situación que tengo que atender momento a momento. Entonces, sin ese espacio de atención, pues que hay una desconexión del cuerpo, una desconexión de las emociones, una desconexión de los pensamientos, una desconexión de la realidad y hay un ensimismamiento, un egocentrismo que termina por convertirse en un estilo de vida en el cual nos tomamos todo personal, hacemos las cosas en automático, de forma impulsiva, con prisa y por eso es que, como dices, pues parar, frenar es la invitación que necesitamos todas las personas para reconectar con esa capacidad de estar presentes. Y podemos empezar por una simple pausa, así de sencillo. Sí. Yo, por ejemplo, toda mi vida, no estoy segura si eso vendría siendo mindfulness, pero, y no estoy segura si lo hago bien, pero por ejemplo, a mí me pasa que toda mi vida yo siempre he necesitado unos 10 minutos al día. O sea, yo necesito unos 10 minutos de solo ver la ventana. O sea, de que nadie me hable y yo lo llamo de que estoy asimilando lo que me está pasando, ¿no? De que estoy, ok, estoy aquí, cómo me siento, incluso ni siquiera pensando el qué, para qué, porque solo es como ya va, como que déjenme en paz, en mi espacio, ¿no? Y bueno, después continúo, pero creo que como que siempre ha sido muy importante y claro, poder investigar más y poder aprender más, estoy segura que eso lo llevaría a un mejor sitio también, porque a lo mejor yo lo hago como una necesidad de escape también, por ejemplo, o de, porque es inconsciente, cuando de repente me doy cuenta estoy viendo la ventana, ay, estoy viendo la ventana, ¿sabes? Como que realmente no es que lo hago, voy a sentarme a ver la ventana, no, es algo que me sale y como que lo abrazo mucho. Cuando siento que no lo he tenido, me siento mal, me, ¿sabes? Sí, yo creo que, bueno, por lo que me cuentas, a mí me da la sensación de que es casi como un llamado, ¿no? Como una necesidad, una, sí, un llamado interno que te dice, hey, necesito de esto, necesito parar, ¿no? El problema es que muchas veces ni siquiera escuchamos ese llamado, porque realmente es una necesidad, o sea, darnos esos espacios. Y bueno, la práctica de mindfulness, ¿no? O sea, si mindfulness es una capacidad, es una forma de estar con la realidad, ¿no? Con claridad, con presencia, digamos que ese la capacidad, ¿no? La característica o la forma mental. Eso se puede ejercitar y se puede entrenar y se puede cultivar de distintas maneras, ¿no? Entonces, la meditación, en este caso la meditación mindfulness o de atención plena, es el ejercicio formal que hacemos para desarrollar, para que crezca, para que florezca esta capacidad de prestar atención y que pueda permear toda nuestra vida. Pero así como está una práctica formal de sentarte, cerrar tus ojos, llevar la atención a la respiración, todo lo que igual lo podemos hablar si gustas, pero vaya, todo el acto formal de sentarte a meditar es como una forma de hacerlo, es una práctica, pero también tú puedes realizar tus actividades con atención plena, ¿no? Todo lo que estás haciendo, tratar de estar ahí para eso, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos y en la realidad. Y también puedes hacer pequeñitas prácticas que no son en sí una sesión de meditación, pero sí esta pequeñita pausa de 2 minutos para respirar, siéntate y deja de ver la pantalla, ponte a ver la ventana, camina lento por 10 pasos, ¿no? Ese tipo de acciones como muy sencillas, pues es como el agua que sigue regando la semilla de la atención plena, ¿no? Entonces necesitamos encontrar todos esos nutrientes y donde quiera, ¿no? En la meditación, en la vida diaria, viendo la ventana, donde tú gustes. Sí, totalmente. Justo una de las preguntas que tengo, por ejemplo, es, ¿por qué crees tú que a la gente se le es tan fácil enredarse mentalmente? ¿Sabes? Como generarse escenarios, sobrepensar, no parar y obviamente no conectar con el cuerpo. ¿Por qué crees que suceda? Sí, creo que podríamos hablar como de dos panoramas, ¿no? Uno colectivo y uno individual. Entonces, a nivel colectivo yo creo que podríamos leerlo desde una perspectiva de ancestros y generaciones, ¿no? O sea, venimos heredando estas tendencias, ¿no? O sea,
humanamente venimos de generaciones que viven con el miedo, que viven con la ansiedad, que viven con la preocupación. Entonces, de alguna manera, traemos esto, digamos, en nuestra genética. Y también colectivamente, pues está la cultura, ¿no? Una cultura que celebra la productividad, que celebra la rapidez, que el descanso lo tiene como dentro de la capa, de una jaula, lo negativo, como que culturalmente no nos damos ese espacio, no hablamos de eso. Y a nivel individual, podríamos hablar también de hábitos, ¿no? O sea, pues los hábitos que tenemos también nutren nuestra mente y podríamos hablar de los hábitos de cómo consumimos información, contenido, conversaciones, noticias y cómo consumimos entornos sociales. Entonces, todo lo que introducimos en nuestra mente también, pues van generando ese ruido y esa incapacidad de parar. Y ya a nivel individual, un poco más, quizás más biológico, no podemos dejar de lado la parte de la mente reptiliana, ¿no? De la supervivencia, de cómo nuestra parte de nuestra psique está diseñada para sobrevivir y podemos o sea, para sobrevivir necesitamos anticiparnos al futuro, necesitamos como prevenir futuros escenarios que atenten contra nuestra vida y también necesitamos recordar los errores y lo trágico para no repetirlo. Entonces, es un mecanismo de supervivencia realmente, ¿no? El cerebro decir, no repitas esto porque puedes morir, cuidado con esto porque puedes morir. Entonces vemos amenaza donde quiera y por un lado está bien, ¿no? O sea, necesitamos esa parte de nuestra mente, o mejor dicho, nuestro cerebro, pero también es importante ver qué efecto tiene en nosotros todo esto, ¿no? Generaciones, cultura, hábitos y cerebro reptiliano y cómo podemos relacionarnos mejor con eso para generar dentro de esas tendencias un espacio de contemplación y de atención. Entonces, realmente sí es un reto, o sea, sí es un reto parar y observar y respirar, no es tan sencillo. Sí, no, y obviamente como comentaste, que hoy en día prácticamente se celebra que las cosas sean rápidas, que la gente produzca, que la gente venda, que tú, no sé, que el dinero suba siempre, que siempre tengas más y más y más. Y no hay como ese espacio de, ok, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Realmente nos gusta hacer esto? ¿Realmente estoy aprendiendo algo? ¿O realmente esto me genera paz? ¿Sabes? Como que muchas veces están tan arraigados en eso, en producir todo el tiempo, y que yo no, incluso yo creo que yo toda la vida me da risa porque yo he comentado cosas como, yo siento que el mundo es muy rápido para mí. O sea, yo siento que el mundo me ocurren tantas cosas para este cuerpito sensible que soy yo. Siempre lo comento y es como, yo a veces estoy en mi casa y mi casa se siente como un lugar tan eh, tranquilo, ¿no? Y cuando sales para afuera, están todos esos carros manejando y el stop y el semáforo y te tocan corneta y está la gente gritando, no sé qué, y cuando vienes a ver como yo quiero regresar a mi casa otra vez, ¿no? Como ese espacio. Y por lo menos en mi caso le he podido dar prioridad a veces a la lentitud, aunque a veces también, no sé si quizás llevada por socialmente, porque al final somos seres sociales que de cierta forma nos adaptamos a nuestro alrededor también para un poco ser aceptados o simplemente para saber llevarlo, ¿no? Porque estamos en este mundo, que al final uno termina haciendo las cosas de forma también rápida. Me ha tocado, por ejemplo, hay personas que de repente no saben hablar y que su forma de hablar es como muy acelerada. Entonces me toca a mí también hablar rápido para que me escuchen, por ejemplo. Y cuando vengo a ver, llego a mi casa y estoy cansada, como que yo no soy así porque yo hice eso, pero entonces yo no lo hacía, nunca me escuchaba, ¿no? Entonces son ese tipo de pequeñas cosas que probablemente cada quien lo va a vivir de una forma distinta, en que cuando te pones a ver, uno a veces dice, no puedo con una vida tan acelerada, ¿no? Y hay otros que a lo mejor sí, pero no se dan cuenta, como lo comentaste, de que en realidad les hace daño o que en realidad no se habían parado un momento o un minuto para entonces analizar si eso les hacía bien o no, porque yo siento que como seres humanos, cuando se hace todo rápido, no se hace bien. O sea, realmente no hay una apreciación ni siquiera de lo que estás haciendo. O un, ok, voy a hacer esto y luego respiras en el durante, lo estoy haciendo y luego en el después lo hice. Sino que es todo un, ah, ya pasó, listo, continúo, ¿qué es lo otro nuevo que puedo hacer ahora? ¿No? Entonces a veces siento que, por eso es que este tema es tan importante, como que
Y por eso me pregunto, ¿por qué a la gente le cuesta? Porque a veces siento que ni siquiera reconocen que eso está mal. No sé si me explico. Sí, no nos damos cuenta, o sea, podemos, y bueno, capaz que ni eso, ¿eh? Pero podemos reconocer que hay como un malestar, un estrés, una angustia, una apatía, una sensación de que flojera la vida, o sea, podemos darnos cuenta de que esa es la experiencia y podemos incluso normalizarla, pero posiblemente muchas personas no van a la raíz de eso, o sea, no nos preguntamos de que, a ver, ok, siento esto, ¿no? Estrés, ansiedad, angustia, ¿y qué lo está ocasionando? Entonces, una vez que te preguntas qué lo está ocasionando, y si tienes la valentía de ver quizás quien lo está ocasionando soy yo y mis hábitos, entonces puedes ir a ver qué es lo que está ahí, porque también podríamos pensar o caer en la trampa de decir, bueno, lo que está ocasionando este estrés y esta ansiedad y esta angustia y este sufrimiento es el mundo, ¿no? O sea, es el mundo contra mí, pero pues en realidad está relacionado. Entonces obviamente yo también tengo una influencia en eso. Entonces, justamente en la práctica del budismo, que es de donde viene el mindfulness, es una invitación a atender nuestro sufrimiento, a reconocerlo, a identificar sus causas y a transformar esas causas para liberarnos de él. Entonces, sí es importante hacer esa introspección. Y por otro lado, bueno, y dos cosas, ¿no? Una es esa prisa de hacer todo rápido y qué es lo que sigue, yo la veo en mí. O sea, hace unos días incluso grababa un podcast para mi comunidad donde hablaba de esa prisa que yo puedo notar en mí, una prisa corporal, así como genética, incluso decía yo, y, y he requerido de realmente parar y conscientemente tomar las respiraciones, hacer movimientos en cámara lenta, jugar con algunas prácticas para poder hacer esas actividades tan tontas como, bueno, no tontas, sino tan cotidianas como lavarme los dientes, servir un vaso con agua, pero con un poquito más de lentitud, ¿no? Y ya otra cosa que iba a decir era, que cuando, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando desarrollas la atención plena y puedes tener más espacio en tu mente, más presencia, es posible salir a la calle y estar en medio de los automóviles y aún así sentirte en casa, sentirte en calma en tu interior. Y eso es maravilloso y sí se puede lograr, o sea, a través precisamente pues de la respiración, de la presencia, de la observación, porque sabes que lo que está ocurriendo, también tú como lo interpretas es el efecto que tiene. Entonces, está lindo también poder hacer eso. Sí, yo una vez leí, pero no estoy segura si tiene que ver con, si era como especie de, digamos, mensaje sobre el budismo, o, pero sé que era que venía de alguna, digamos, algún pensamiento ancestral, ¿no? Como antiguo, eh, que explicaba que realmente la idea de la calma con el caos, por ejemplo, es que uno sea como un cielo despejado siempre. En el sentido de que en ese cielo, el cielo es igual siempre. Puede haber trueno, puede haber relámpago, puede haber huracanes, puede haber, no sé, alguien está lanzando fuegos artificiales, un avión pasar, una bomba atómica, lo que sea. Pero el cielo es igual, es el mismo cielo. Entonces, como que eso a mí me quedó resonando mucho porque yo decía, qué difícil es vivir una vida donde prácticamente nada te impacte, donde nada realmente genera un estímulo en ti, o sí lo hacen, pero entonces, como comentas tú, es la interpretación que le das, ¿no? Entonces me quedo allí, pero no lo indagué más. Simplemente fue como un pensamiento que ojalá poder llegar a ser ese cielo, que no nada le afecta, y no obviamente no le afecta en el sentido de que no te importe, pero sí de que no te controle la vida, tal vez, ¿sabes? Sí, sí, porque realmente, o sea, como somos seres humanos y sensibles, las cosas que pasan tienen un impacto en nosotros y no quiere decir que no vayamos a sentir, como bien dices, ¿no? Que no podamos, que no nos importen las cosas, pero sí generamos un camino medio, se conoce como el camino medio, fuera de el apego y la aversión. O sea, hablemos, por ejemplo, de una emoción, ¿no? Entonces, digamos que algo te causa irritación, ¿no? Te causa una especie de frustración, irritación. No quiere decir que no lo vas a sentir, que no vayas a surgir la experiencia de irritación en ti.
lo que puedes hacer o la invitación es cómo puedo darle su lugar a esa irritación sin que me domine, o sea, sin apegarme a la irritación, sin identificarme con esa irritación, pero también sin reprimirla, sin negarla, sin evadirla. Entonces, cada quien podrá tener su relación particular con ciertas emociones o con ciertas experiencias. Quizás alguien puede tender a, me identifico con esto, me apego, entonces la irritación me domina. O habrá quienes, como en este caso en particular, a mí me pasa que no, cómo me va a irritar esto? O sea, y lo reprimo y lo evado y lo guardo en un cajón, ¿no? Entonces, en mi caso en particular he aprendido a decir, ok, puedo reconocer la irritación y le doy su lugar y le doy su espacio. Y así con todo, ¿no? O sea, así como con las emociones que pueden ser incómodas, también con lo bonito, ¿no? Entonces, la belleza o una alegría o una calma, una sensación de admiración, puedes también quedar cegada, puedes opacarla en tu vida por no estar presente con ella, o puedes también apegarte a eso y querer que todo siempre sea feliz y bonito, y cuando eso cambia, pues también sufres. Entonces, es cómo le das su lugar y cómo la dejas que las cosas y las experiencias se vayan transformando mientras tú eres ese cielo capaz de ver cómo una nube pasa y cómo una tormenta surge y cesa, ¿no? Entonces, cuando eres el cielo, no es que no vaya a haber tormentas ni aviones, sino que sabes que el cielo está ahí y sabes que lo que va a quedar siempre va a ser el cielo. Sí, 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 sí. Por ejemplo, también puede ser como el tema este de que comentaste, lo de parar o frenar es también un espacio para darte cuenta que quizás algo que pasó bonito, que lo tengas presente. Mira esto tan genial que pasó y que por estar tan metido en la cotidianidad o en un trabajo, por ejemplo, que sea un ambiente demasiado movido, no te das cuenta de este éxito que tuviste en tal cosa, de este logro que obtuviste, no sé, cualquier cosa de... Incluso, creo que yo, por poner un ejemplo, a mí me pasa mucho que en mi trabajo, yo trabajo de cajera. O sea, literalmente siempre estoy lidiando con personas, siempre estoy conversando, siempre estoy hablando. Muchas veces, la gran mayoría, me afecta cuando alguien me dice, me trata mal, o me habla con un tono feo, no sé qué. Pero a veces, y siempre aunque sea una vez al día, hay alguien que te dice, qué bonito tu cabello, o qué genial, muchas gracias, qué amable eres. Pero una vez no le da tanta importancia a eso porque a veces lo feo impacta más. Y obviamente uno tiene un corazón, uno tiene un ego, uno tiene tantas cosas que al final le terminas dando prioridad a eso negativo. Y cuando vienes a darte cuenta, y ay, la persona que se esforzó en decirte algo bonito, ¿por qué no le prestas atención a eso, aunque haya sido una sola vez? ¿Por qué eso se va a colar y se va a olvidar y se va a desaparecer nada más por darle prioridad a algo negativo? Entonces a veces siento que como que estas pausas justamente son importantes no solamente para darte cuenta de que "Ey, esto te duele o esto está mal, vamos a tratar de corregirlo", que por eso yo decía, Mercurio retrógrado es también un recordar, pero no es un recordar para quedarte en el pasado, no es un recordar para decir, ay, si yo hubiera hecho, no, porque como siempre decimos, el pasado ya pasó y no hay nada que puedes hacer para eso, ¿no? O sea, más que todo aprender de eso, pero también recordar las cosas bonitas que hiciste, quizás para que en algún momento se repitan también, ¿no? O para sentir como eso que comentaste, la satisfacción de que algo bonito ocurrió y que lo viviste, ¿sabes? Siento que Sí, 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 totalmente, porque creo que si Mercurio retrógrado tiene que ver con recordar o repasar, realmente recordar es algo que ocurre en el presente. O sea, solo podemos atender las memorias o lo que ya ocurrió en el presente. Y también, de nuevo, es cómo relacionarte con tu pasado sin apego ni aversión. O sea, cómo no quiero repetir y tengo un aferramiento a ese pasado que ya no existe, ni tampoco estoy rechazándolo, solamente lo puedo contemplar los efectos de ese pasado o las consecuencias de ese pasado, cómo se manifiestan aquí y ahora. Entonces yo atiendo lo que está, mi experiencia en el momento presente, que claro, puede tener una relación con el pasado. Entonces es bonito poder hacer un análisis, ¿no? No sé si incluye esta experiencia de Mercurio retrógrado el analizar el año, por ejemplo, ¿no? Voy a revisar como mi año, voy a tomarme una pausa para reflexionar mis aprendizajes. Entonces eso creo que está bonito, siempre y cuando sea como, de nuevo, como una semilla que nos ayuda a que florezca algo en nuestro presente y
así ir desarrollando nuestra vida. Sí, sí, creo que la palabra análisis es muy de Mercurio, porque justamente Mercurio es el planeta de la recolección de información. Ahora, ¿qué información recolectamos? Depende de ti, prácticamente. Depende de qué es lo que te interesa, qué es lo que te llena, qué es lo que te mueve, qué es lo que te inspira, por ejemplo. Todo eso tiene mucho que ver con Mercurio. Entonces, sí, justamente, eh, sí podemos recolectar información de lo que ya pasó, como comentaba, para mejorarlo, para saber que, bueno, eso que sucedió, en vez de verlo de una forma negativa, eso que sucedió no estuvo bien, bueno, ¿cómo puedo ahora cambiar? ¿Qué puedo yo cambiar para que el resultado no sea el mismo, por ejemplo? Porque eso no era lo que yo quería. ¿O qué puedo yo seguir haciendo porque sí funcionó, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas nada más las podemos ver recordando el pasado, o sea, viendo un poquito hacia atrás. Y nada más se puede ver hacia atrás si frenas. O sea, si siempre estás actuando, moviéndote y haciendo y hablando con este y generando dinero y produciendo y lo que sea, en ningún momento vas a darte cuenta de los logros que has tenido hasta ahora. Y creo que eso también cuesta mucho, eh, darse cuenta de todo el camino que has logrado. Y creo que es el siguiente paso, el siguiente tema que quería conversar era la paciencia. Porque por lo menos a mí me pasa mucho también esta cuestión de que, pero ¿y por qué si yo estoy trabajando todo esto, por qué no llegan el resultado que yo quiero? Y es como, hay como un poquito de olvidarse un poco de todo tiene su momento, o quizás ese pequeño, como comentaban los hábitos, por ejemplo, ese pequeño hábito que haces y construyes todos los días, a la larga sí va a tener un resultado, pero como vivimos en un mundo tan movido y de respuestas tan inmediatas, no sabemos esperar. O sea, no sabemos como que ya va, espérate. No sabemos eso. Sí, 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 y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Como que sí, queremos que las cosas lleguen ya. Me da risa, una vez vi un meme, ¿no? Que creo que representa como toda una generación de alguien, era como el perrito de este Chem, de que hizo un pedido por internet, una compra online, y a los 2 minutos ya estoy viendo dónde va mi paquete, ¿no? Cuando, de que, a ver si ya, ya viene el envío hacia mi casa. Entonces queremos casi dar clic y que aparezcan las cosas en nuestra puerta. Y yo también me considero de pronto impaciente, pero siento que me he reencontrado, me he como aprendido a del gusto o a enamorarme de los procesos. Entonces, creo que ahí es donde está el proceso, porque dicen eso todo el tiempo y todo el mundo, y seguramente hay 1000 posts en Instagram sobre los procesos y disfrutar el camino, pero no hay de otra en realidad. Y por ejemplo, yo empecé a hacer ejercicio haciendo pilates, ¿no? Entonces ya voy a cumplir 6 meses yendo a pilates y me acuerdo como las primeras veces que iba me costaba mucho trabajo y llegaba cansadísimo y el me movía el cuerpo y yo quería a las 2 semanas ya ver resultados en mi postura, ¿no? Porque yo entré a pilates en postura. Y de pronto como que simplemente empecé a disfrutar cada clase, cada sesión de pilates. Y llegó el momento en el que sin darme cuenta me vi en el espejo y ya tenía el cuerpo un poquito diferente, y ya las clases se me facilitan más y las disfruto con más facilidad. Entonces, como que también la paciencia creo que tiene que ver con dejar que el proceso se sorprenda, como dejar que el proceso se vaya sorprendiendo, confiando en él. Sí, como que bajarle un poco a la expectativa de todo. Porque es que la otra vez yo vi una serie que está basada, como sabes, en estos ambientes antiguos de 1800 y todo. Y escribían sus cartas, ¿no? Y para enviárselo a alguien que vivía en otro país. Y la espera para recibir una respuesta, podía tomar semanas. Y hoy en día, literalmente tenemos una respuesta el mismo día. Y hay gente que hasta se molesta si no tiene una respuesta el mismo día. Entonces es como, incluso yo veo la serie y digo, Dios mío, todo lo que tenían que esperar para recibir una respuesta, que hoy en día la pasamos a veces desapercibida, lo rápido que las recibimos. O sea, lo rápido que tenemos todas las cosas. Y creo que, pues, por eso puede costar mucho más tener paciencia, eh, porque como todo es tan inmediato, todo es como de una vez, como que no hay forma. Y de eso enseña también Mercurio retrógrado, por ejemplo, si tienes un proyecto y no te está yendo bien, o quizás
no le estás dando tanta prioridad a los pequeños logros que obteniendo a medida que vas haciendo tu proyecto, que Mercurio retrógrado te invita a parar también es para que como que tengas paciencia, o sea, como ve todo lo que has logrado, todos estos pequeños pasos que por más pequeños que sean, son súper importantes y que al mismo tiempo la paciencia es también saber que nada, por ejemplo, hay una frase que yo leí que decía que creo que absolutamente nada produce frutos todo el tiempo. Incluso lo podemos ver en un árbol que, no sé, un naranjo, por ejemplo, nunca va a sacar naranjas todo el año. Siempre hay una época. No sé específicamente si donde vives venden, ¿cómo se llama? Hay una fruta que creo que es nada más caribeña, se me olvidó, la tenía en la mente. Es la fruta que es chiquitica, que nada más la sacan durante verano, que es como una pelotica chiquitica que parece una uva, pero no es una uva, y la parte de afuera es dura. Pues eso, en Venezuela, por ejemplo, teníamos que esperar todo el año a que llegara la época en que vendían esta fruta. Y yo súper fan de eso, y bueno, nada, uno viviendo su vida, uno no se daba cuenta de que había pasado un año, ¿no? De que, ahora sí lo venden otra vez. En algún momento me acordaré el nombre. Pero Y lo sí, bonito es que disfrutas más eso, ¿no? O sea, disfrutas la fruta porque es impermanente. O sea, en realidad es bonito que las cosas tomen tiempo y que nada sea para siempre, porque si lo vemos con una mirada de sabiduría, podemos, a partir del hecho de reconocer que las cosas no son para siempre o que no son inmediatas, disfrutarlas más. Entonces vamos disfrutando más cada momento y cada situación en la que estamos. sí, sí, porque entonces si lo consumes todo el tiempo hasta te cansas y te aburres y ya no lo aprecias, Sí, ya te da igual. sí, creo que el problema que tenemos los humanos es, y conectándolo con el tema de la inmediatez, es que hay como una no llenadera, ¿no? Una insatisfacción eterna, o sea, como que nada nos satisface, siempre estamos buscando a lo siguiente, buscando a lo siguiente. Entonces, antes las cartas viajaban, ¿no? Por un barco para llegar de un continente a otro, ahora llegan en segundos y aún así no nos parece suficientemente rápido, como que qué más queremos, o sea, ¿cuándo va a ser lo ideal? Entonces, la respuesta que a mí se me ocurre es nunca, hasta que tú quieras, o mejor dicho, hasta que tú lo veas así. Sí, totalmente. Por ejemplo, otro tema, ya para cerrar, es el tema de saber escuchar y de saber callar, que en medio lo mencionamos, por ejemplo, yo que siempre digo eso, yo particularmente me gusta hablar mucho, pero tengo una forma de hablar pausada, que si yo siento que la otra persona no es necesariamente alguien pausado, me genera como un poco de incomodidad porque entonces tengo que yo acelerar también para que se adapte al ritmo de la conversación de la otra persona. Que por una parte está bueno porque sí sé adaptarme, pero por otra está malo que el otro no escuche también, que no pause, que no sepa como que analizar lo que se está hablando, lo que se está diciendo, estar consciente de lo que se está diciendo para entonces pensar y compartir, ¿no? Entonces, el tema de saber escuchar, porque una invitación de Mercurio retrógrado es también no hablar tanto, o sea, dejar de hablar por hablar, dejar de solo compartir por compartir, de solo, o sea, como que empecemos ahora a poner un poquito de filtro en lo que vamos a decir, porque obviamente se supone que si es una época que nos invita para adentrarnos a nosotros y entender nuestro proceso y de revisión y todo, el hablar más bien sería problemático, porque entonces la idea es pausar, porque entonces cada quien está metido en sus mundos, digamos, en sus procesos internos, que cuando le dice cualquier cosa se malinterpreta por la misma cuestión. Lo que te comentaba de que como están en la luna, chocan, como están en la luna, se caen, por ejemplo. O sea, va muy de la mano el tema de Mercurio retrógrado y que, ¿por qué crees tú que a veces nos cuesta callar o nos cuesta incluso escuchar lo que el otro tiene para decir? En ocasiones, yo puedo notar cómo cuando alguien está hablando se formula ya una especie de intervención en mi mente, ¿no? O sea, como que
Una vez leí algo así como que escuchamos para intervenir después. O sea, la única razón por la que sentimos que es necesario escuchar es para ver qué vamos a decir después nosotros. Y la práctica, o lo que tratamos de hacer, quienes nos interesa es aprender a escuchar, es ver cómo puedo escuchar simplemente escuchando, sin enredarme en la posible respuesta que yo voy a dar. Sí, Creo que nos cuesta trabajo escuchar precisamente por ese ruido interno, ¿no? Porque creo que todo lo vemos desde una perspectiva como muy protagónica, ¿no? O sea, como nosotros como el centro el personaje principal de una historia. Entonces todo lo analizamos desde nuestra perspectiva. sí, Entonces lo que escuchamos tendemos a interpretarlo como qué está diciendo esto de mí o qué hay aquí para mí y dejamos de contemplar qué está diciendo esa persona sobre ella o sobre su sentir o si hablamos de escuchar en un sentido como más metafórico o más poético, ¿cómo puedes escuchar a los árboles? ¿Cómo puedes escuchar el viento? ¿Cómo puedes escuchar el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no estés viendo el árbol y el cielo como que están ahí para ti, sino que simplemente están son un ente por sí mismo y puedes como contemplarlo y escuchar. Y escuchar pues implica callar y callar implica renunciar a ese protagonismo. Y renunciar a ese protagonismo quiere decir que por un momento dejas de existir, por decirlo de alguna manera. Y creo que a lo mejor necesitamos aprender a dejar de existir en ese sentido protagónico y solamente ser y escucharnos. sí, totalmente. Sí, yo creo que como el practicar, el observar sin opinar, prácticamente. O sea, como que a veces nos cuesta, en todo lo que sucede tenemos que opinar. Por ejemplo, las redes sociales. Sí. Todo lo que sucede, tú tienes que tener una opinión. Así no sepas nada del tema, tienes que opinar, porque si no, ¿qué va a decir la gente que tú no tienes opinión? Es horrible a veces esa cuestión de sentir que tienes que tener una respuesta, que tienes que saber de lo que se está hablando, que tienes que ser inteligente. Y a veces yo diría que esa frase común que siempre dicen de que, bueno, ser ignorante te hace más feliz, en realidad sí. No tienes por qué sabértelas todas, como que mientras menos sepas y mientras menos quieras hacer creer que sabes, también vas a estar más tranquilo, vas a estar más, porque no va a estar esa necesidad, esa sed de hacer escuchar tu voz, que no está mal, hay cosas que sí son muy importantes comunicar, obviamente hay que saber el límite, ¿no? Pero cuando estamos hablando de hablar por hablar, es como, hay que, como que pararle un poco a eso, como que algo que me enseñó, por ejemplo, mi psicóloga muchas veces fue eh, que a veces nos enfrascamos tanto en saberle responder a la otra persona, por ejemplo, para caer bien. Y muchas veces ni siquiera te enfocas en que si de verdad te cae bien la persona. O sea, como que lo mismo que dices, esto de protagonismo uno, de que yo voy a decir esto para caer bien o yo voy a decir esto para agradar, que puede suceder mucho como seres humanos sociales que somos, como que a veces nos cuesta más bien pensar al revés, como, ok, pero tanto te enfocas en agradar al otro que en realidad ni siquiera estás consciente de que esa persona te agrada. ¿Sabes? Como que te estás matando ahí. No, sí, voy a decirle esto para parecer cool. Y en realidad no te parece ni siquiera cool esa persona. Entonces terminas diciendo cosas que no quieres decir, terminas quedando mal, que terminas diciendo cosas que ni siquiera sabes de qué estás hablando. Entonces creo que Mercurio retrógrado nos invita a eso, como que a frenar un poco, no para pensar en qué voy a decir, porque sí puede ser uno de los temas, sino solo para escuchar sin analizar, escuchar sin intervenir, sin opinar, sin nada, solo absorbiéndolo, como que, ah, qué cool, que piensas así, qué interesante, que hay una forma distinta de hablar, que hay una forma distinta de pensar, por ejemplo. Sí, creo que también es interesante y necesario como soltar nuestras visiones, ¿no? O soltar nuestra forma de ver las cosas. Porque mientras más apego le tengamos a nuestra visión, pues menos oportunidad hay de aprender o de escuchar precisamente, o escuchar profundamente. Y, sí, y sobre las opiniones me acordé de una canción que te recomiendo que se llama Opinión de Mierda de Los Puncetes.
Y dice Ok. que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. La gente está buscando en internet tu opinión de mierda. Es una canción muy sarcástica, está buena. Sí, 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 sí. Hay una frase que incluso me gustaría como que cerrar el live con esa frase que prácticamente la escribiste tú, está en uno de tus libros, la conseguí en uno de tus posts y me gustó mucho porque habla mucho de esto de a veces hablar por hablar prácticamente, ¿no? Entonces decía que no siempre es necesario llenar, ¿no? No sé si te acuerdas. Donde Sí, decías que el silencio con palabras, la mente con información, el aburrimiento con diversión, los espacios con objetos, y que los vacíos también son bellos, ¿no? Como que también tenemos que apreciarlos. Y eso me gustó mucho porque aplica para todo lo que dijimos. O sea, a veces queremos movernos mucho, actuar demasiado porque la misma acción nos genera esa sensación de que hay bastante ocurriendo, de que tenemos muchas cosas que hacer, somos unas personas ocupadas y por eso somos importantes o por eso tenemos una vida interesante, por ejemplo, porque muchas veces se da esa creencia de que si no tienes nada ocurriendo en tu vida, entonces no eres nadie, no tienes nada que aportar, no tienes nada interesante, no tienes nada cool, no tienes nada genial. Entonces, y en realidad, yo por ejemplo vivo con mi novio es una persona que si es por él fuese un ermitaño que viviera en las montañas, yo no sería así, porque él es muy más desapegado con la gente, es mucho más en su mundo, es mucho más tranquilo, mucho más pausado, cosa que yo he tenido que aprender, por ejemplo, y que yo sí soy un poco más movida, un poco más activa, y me sorprende la forma en como a él le da igual las redes sociales, le da igual tener una opinión, y él sí es muy de escuchar, y es una cosa que yo digo, es que él está en mi vida para yo aprender, yo necesito aprender eso. Pero sí, me gustó mucho esa frase porque siento que es básico, o sea, es lo que necesitamos aprender todos, sobre todo cuando nos hace daño, tanto lo de afuera o el ruido, o cuando empezamos a tener ansiedad, o cuando empezamos a solo enfocarnos en lo negativo, a quejarnos. Justamente Mercurio retrógrado está para recordarte a pausar, no a tenerle miedo, para nada. aprender a estar con el vacío y con la pausa sin miedo. Hay también una frase de un poeta que no recuerdo su nombre, asiático, y dice algo así como, sentado en silencio, sin hacer nada, el pasto crece y la primavera llega. Y me gusta mucho eso, porque puedes estar en silencio, sentado, sin hacer nada, y de todos modos la vida sigue ocurriendo. Llega la primavera. Y creo que también resuena con lo que hemos estado hablando de esta invitación de Mercurio retrógrado. Sí, y justamente siempre va a haber un momento para actuar y siempre va a haber un momento para pausar. Exacto. Justamente eso no solamente Mercurio retrógrado lo enseña, sino también las estaciones del año, el sol cuando se va y tenemos la luna, el día y la noche, todo eso es la invitación para calmar y para actuar también. Así que, no, gracias por compartir con nosotros, por compartir conocimientos. Estoy segura que tu contenido va a seguir ayudando a muchas personas. A mí particularmente lo ha hecho y lo agradezco mucho. Me parece muy bonito. Aparte que visualmente es bonito. Nada más que las imágenes y los dibujitos yo digo, listo, conecté. Pero sí, me ha gustado mucho y nada, gracias por estar aquí. Gracias, Kat. La pasé muy bien. Muchas gracias. Así que bueno, espero que los que nos hayan visto lo ayuden un poco a entender lo que es Mercurio retrógrado o el mindfulness. Así que bueno, nos vemos en otro episodio. Bye. Bye.